Recordar es volver a vivir. Con Carlos González Gamio. En Central FM, Equilibrio. Fíjense, aquí desde Tijuana, ahora que voy con Carlos González Gamio me hace recordar que hubo una migración china a América, de la que una buena parte de esa migración le tocó a México. Ayer que estuve en Mexicali, pues un evento, ¿no?, para saber lo que es la migración china en uno de los lugares en donde más comida china hay, así como aquí también en Tijuana. Mucha gente de China, luego de la guerra del opio y de ahí en adelante, vieron a México como un destino y también como un trampolín, hay que decirlo, para llegar a los Estados Unidos. Pero en la capital de la República Mexicana, los chinos, que tienen una forma muy especial de hacer pan y de hacer café, establecieron una serie de cafés de chino, y así se les llamaba. Vamos a un café de chino en Bucareli, en toda esta zona de Allende, de Hidalgo, de todas estas calles del primer cuadro de la capital de la República. Una zona de mucho periodismo, de mucha intelectualidad, y ahí se hacían los acontecimientos del pensamiento de una época importante de un México que ya se fue. Y te saludo esta mañana, como siempre, mi querido Carlos González Gamio. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días a todo nuestro auditorio. Buenos días a nuestro equipo de jóvenes. Pues sí, efectivamente, Pedro, una de las innovaciones de los primeros años del siglo pasado fueron los cafés de chinos. Muchos chinos salieron huyendo de Sonora, esa zona, Mexicali, como decías tú, porque yo creo que no le querían bien al general Álvaro Obregón. Entonces empezó una matazón y salieron para acá, pues una migración a la Ciudad de México de chinos, y se asentaron donde tú dices, Bucareli, pero principalmente en la calle Dolores, en la calle de Independencia, artículo 123, los famosos cafés de chinos, ¿te acuerdas? Claro. Mucha gente, sí, de estudiantes. Y tenían ahí los biscuits calientitos, tenían un pan de higo delicioso y el tradicional café con leche, que era muy de los chinos. Y ahí en esos cafés de chinos iban todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, que en aquella época era en San Ildefonso. Y precisamente ahí se conocieron gentes que después llegarían al poder, como el licenciado Miguel Alemán, Ramón Beteta, que fue su secretario de Hacienda, iba también Fernando Casas Alemán, que después fue regente, y ahí se juntaban como se dice vulgarmente, a grillar. Y precisamente hubo un chino, porque los chinos también hacían teatro, entonces empezaron los telones y surgió la Liga Mexicana de la Decencia, que protestó severamente contra los telones. No sé si tú te acuerdas, los telones los puso de moda gentes como Palillo, que andaba siempre con un amparo en la bolsa. En la bolsa. Porque eran aquellos telones donde eran sarcásticos contra los presidentes, y me acuerdo que, por ejemplo, un ejemplo, primer acto, se levanta el telón, primer acto, sale el presidente alemán con todos sus cuates. Segundo acto, sale el liceo alemán con sus conocidos y amigos. Tercer acto, sale el gabinete con el liceo alemán. Título de la obra: Alibaba y los 40 ladrones. Exactamente. Bueno, y eso fue invento de un chino, precisamente. Entonces ya los cafés de chinos empezaban a bajar, ¿no? Después vinieron, ¿te acuerdas qué le dijo una pompis a la otra? En medio de nosotros hay un abismo. Los en qué se parecen. Es muy temprano, ¿no? Gamio. Los en qué se parece. ¿En qué se parece, por ejemplo, decían el WC a los dioses? ¿Es así, no sé? En que nomás ellos dos saben quién obra mal y quién obra bien. Bueno, pues todos esos chistes que hicieron en época
surgieron precisamente en los cafés de chinos, que estaban en la calle de Dolores. Y tú, no sé si tú recuerdes, pero llegaste a ir a algún café de chinos, ¿no? Mira, fui con mi papá en muchas ocasiones y ahí me encontraba con el maestro Francisco Liguori, que era un extraordinario epigramista. Epigramista. Y bueno, había Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, que lo domina muy bien Enrique Peña Nieto, digo, en términos de los libros que ha escrito. Gente de todo orden, Pepe Pajés Yergo, el de la revista Pajés. Siempre, Jacobo. Danielito Pérez Arcaraz, Chabelo, ¿qué te puedo decir del mundo de la literatura? Gabo García Márquez. El Gabo y Juan Rulfo, que Juan Rulfo después dejó el alcohol y se tomaba 6 cafés cargados de chino y se fumaba una cajetilla de cigarros en un ratito ahí en un café de chinos. Sí. Fueron toda una época, pero lo más curioso de todo esto es que eran tan ingeniosos que surge la Liga de la Decencia. Y bueno, ¿te acuerdas el manual de Carreño? Ah, claro. Ya, de las buenas costumbres. De las buenas costumbres. No se podía hablar con picardías porque pues no era políticamente correcto. Claro. Era impropio. Y ahora los cafés de chinos están proliferando en la provincia, donde ya se han ido muchos a Mérida, se han ido muchos a Campeche y muchos pues a atender puse un café de chinos en Tultitlán, ahí donde está la feria de los cohetes, porque sí, muchos de los inmigrantes que se vienen en la Bestia se bajan en un café de chinos y se toman su cafecito y siguen hasta donde pueden llegar. Entonces son épocas que ya no van a regresar. Son épocas que ya no van a regresar porque finalmente ahorita ya se ha relajado muchísimo la cuestión de la educación, pero ya no hay esa, por lo menos eso hay que agradecerle al sistema, ¿no? A la revolución democrática, que ya se supone que ya tenemos autocrítica, ¿no? Por supuesto que sí. Aunque no sabemos hasta dónde, ¿no? Pero nos has hecho recordar una época, Ida, y también el formular un deseo. A mí me encantaría volver y que la gente y la sociedad volviera a esas peñas en donde se cantaba, se recitaba, fíjate algo que suena hoy tan antiguo, se recitaba, se hacía poesía, en donde se hacía filosofía, en donde la gente pensaba, en donde el oficio era pensar. Y ese oficio se ha venido desgastando, mas eso no quiere decir, porque dijiste algo que se me hizo muy contundente, esas épocas no volverán, pero no serán los mismos personajes, tal vez otros, los que lleguen a retomar la tradición de convivir, de vivir plenamente y de hacer de México un país inteligente. Como siempre te mando un abrazo, querido Carlos, me has recordado y a todo nuestro público una época de los cafés de chinos, estos cafés que tenían sus lámparas de papel rojas. Sus lámparas de papel rojas, claro. ¿Te acuerdas? Y bueno, esa presencia maravillosa. Y hacían su desfile, ¿te acuerdas? Una vez al año, el desfile, claro, el dragón. Y te ponían un mantel de papel con algunos pensamientos de la filosofía de Confucio. Momentos muy interesantes de México. Así Mando es. un abrazo cariñoso, querido Carlos. Dos de aquí para allá, mi querido Pedro. También, con mucho cariño.